Él quiere que le adoremos, que le exaltemos. Debemos de darle esa libertad, hermanos, porque antes no teníamos esperanza. Antes estábamos perdidos, pero Él nos dio vida. Antes estábamos muertos. ¿Sí entiendes, hermano? Y debemos de estar muy agradecidos. A veces al hombre se le hace ya muy normal. Eso fue quizás al principio cuando el Señor le llamó, pero no se nos debe de olvidar. No dejemos que al pasar del tiempo o con los afanes y las cosas de este mundo olvidemos su misericordia, su amor, y no se nos haga como muy común, muy normal todo. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque entonces empezará el hombre a perder su primer amor. Y ya le da lo mismo, ya no hay diferencia. Se siente muy cómodo, muy tranquilo. Pero no debe de ser así, debemos de estar contentos, agradecidos, adorándole, sabiendo que si estamos aquí, hermanos, es por su misericordia. ¿Sí entiendes? No lo olvidemos. Mira, abran su Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. He escuchado muchas veces a hermanos cuando tratan de excusarse, y todo aquel que está practicando algo trata de excusarse y pone siempre una barrera, un escudo, creyendo que con eso le irá mejor, pero no es así. Cuando el hombre no reconoce su falta y si alguien le recuerda o le dice, normalmente esta persona comienza a excusarse o decir, pues todos pecamos, no me juzgues, nadie debe de juzgar a otro, no debes de hacer esto o aquello. Cuando la palabra del Señor, ahora como cristianos, nos dice que nosotros, entre nosotros, o sea, los cristianos sí pueden juzgar a los cristianos. ¿Sí estás aquí? No de la manera no de la manera que hace el mundo, con una manera, con una sabiduría terrenal, sino en el Señor. ¿Sí entiendes? Para levantar, para fortalecer, para ayudar al hermano o a la hermana. Porque si lo hacemos de mala manera, igual ya hemos escuchado que si nosotros tenemos un tronco en el ojo, ¿cómo vamos a mirar? ¿Sí entiendes? Debemos de sacar primero ese tronco de nuestro ojo. Pero cada cosa en su lugar. ¿Sí entiendes? Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, ¿qué dice, hermano? Publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? ¿Para qué? Al arrepentimiento. Entonces, yo he escuchado, toman tanto los que se quieren justificar como los que quieren condenar, tratan de tomar este versículo y muchos más de igual manera, pero
Cuando leímos en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, el que se excusa, el que quiere ir, el cristiano que quiere ir con los pecadores y pues con el que anda haciendo mal, dice, no, pues si Jesús también andaba con estas personas, si Jesús también se metía donde sea y él andaba allá con los pecadores. ¿Sí estás aquí? Entonces, esta persona toma la parte esta porción para excusarse, en la que sí está bien que tú vayas y te metas y practiques o vayas y estés con aquellas personas, pero cuando nuestro Señor Jesucristo iba, no iba a participar con ellos. ¿Sí estás aquí? Cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta a la mesa con ellos, no es con el propósito de compartir la comida nada más y estar ahí en un ambiente muy cool para que pues lo acepte la gente. ¿Sí entiendes? No es su propósito. Entonces, el que busca excusarse, el que le gusta ir todavía con los compañeros o amigos que hablan, dicen maldiciones o practican cosas malas, y según ellos, pues así como nuestro Señor Jesús iba con los pecadores, pues ellos también pueden ir. El hombre se engaña a sí mismo, porque leímos cuando nuestro Señor Jesús responde en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino que nuestro Señor Jesucristo iba a ¿qué? A sanar a los enfermos. Y no está hablando de los enfermos físicamente, aunque Él sanaba enfermos físicamente. ¿Sí me entiendes? Pero Él está diciendo, esos los pecadores son los que necesitan venir al arrepentimiento, no los justos. Entonces, si voy a ir a hablar con un pecador, es para que él vaya o venga a nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento. ¿Sí están aquí? Entonces, no vamos a tomar esto como para excusarnos y poder ir y practicar o andar con aquellas personas que están haciendo el mal y justificarnos. Pues también Jesús lo hacía, pues también Jesús iba con los pecadores. ¿Tú crees que Jesús iba a eso, a andar contando chistes o platicar con ellos de los negocios de esta vida? ¿Sí estás aquí? Entonces nosotros éramos personas enfermas que necesitábamos de ese médico y Él en su misericordia nos ha alcanzado. ¿Sí entiendes? Y cuando dice en el versículo 13, id pues, y le está diciendo a los que en el versículo 11 están reclamando. ¿Sí me entiendes? Que son los fariseos. Y en el 13 les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar, fíjate bien, a justos, sino a pecadores. Entonces, Él nos llamó a nosotros porque éramos pecadores, porque andábamos mal. ¿Sí estás aquí? De una u otra manera, estábamos ofendiendo a nuestro Dios y por lo tanto estábamos destituidos de la gracia del Señor. Pero Él vino a llamar a los pecadores, ¿para qué? Para que ellos vinieran al arrepentimiento. Las obras que estás practicando no las debes de practicar más. ¿Sí entiendes? Y hay muchos cristianos que buscan excusarse tomando versículos así, como cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a aquellos que estaban condenando a aquella mujer que fue hallada en el adulterio. Él les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero entonces ellos toman los versículos para decir, no, pues si tú estás libre de pecado, entonces, no. Una cosa es, mira, vamos a leer para que entiendas, abre tu Biblia en San Juan, capítulo 8.
Vamos a leer desde el versículo 7. Está bien, hermanos. Capítulo 8 de San Juan, versículo 7. Y piensa bien, porque ¿qué diferencia hay entre el condenar, el exhortar, ¿sí entiendes? O el reprender? Cada palabra tiene su significado y es muy diferente. Porque cuando una persona está enseñando, esa persona si exhorta, motiva, dice, tienes que echarle ganas. O si reprende porque hace mal y le dice, hey, no está bien lo que hiciste. Eso no quiere decir que le está juzgando o condenando. El pecador todo lo mira como una condenación. Si está haciendo mal y tú le dices, hey, eso no lo debes de hacer. Oh, ¿por qué me juzgas? ¿Sí estás aquí? ¿O por qué me estás condenando? Nadie te está condenando. Esa es la barrera que el pecador siempre pone, creyendo que con eso se va a librar de lo que las demás personas digan. Pero delante de Dios no se va a librar. Porque la enseñanza es para eso, para corregir, para exhortar, para que cobre fuerzas y sigas adelante, para reprender. Si estás haciendo mal y no quieres cambiar, tienes que cambiar. ¿Sí entiendes? Pero el hombre, cuando tú le dices, hey, esto no está bien, ¿por qué me juzgas? Nadie debe de juzgar a nadie, no se está juzgando, porque entonces todos juzgarían. El maestro que enseña, el padre que enseña al hijo lo está juzgando, todos juzgan entonces. ¿Sí estás aquí? Cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto, o ¿por qué hiciste esto? ¿Le estás juzgando? ¿No le debes de enseñar? Si se equivocó, ¿no le explicas cómo lo debe de hacer mejor? Entonces lo estás juzgando. ¿Por qué no lo dejas hacer las cosas como él quiere? ¿Sí entiende la diferencia de una cosa y otra? Pero el pecador todo lo mira como un ataque. El pecador todo lo mira para mal, no para bien. Entonces, vamos a leer en el versículo 7. Y dice, y como insistieran, en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice el 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que qué? ¿Sí estás aquí? Ellos la están acusando. No es que la están enseñando o reprendiendo. ¿Sí entiendes? Y luego sigue diciendo, ninguno, ¿qué? Le pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? Cuando la persona y los cristianos que quieren vivir desordenadamente, siempre buscan versículos de la Biblia, torciéndolos para excusarse, que lo que están practicando está bien. O no le puedes decir nada. Simplemente es su vida, déjalo vivir, déjala vivir como él quiere. Es así, no le juzgues, no le condenes, no le digas nada. ¿Cómo? ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesús le dijo, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Entonces la está juzgando, ¿verdad que no? Entonces cuando tú le dices a una persona, no lo hagas más así, ¿la estás juzgando? No, claro está
Si alguien tiene una mala intención y está juzgando, y esa es cosa de esa persona. No te corresponde a ti. Porque aunque si tú estás mal y una persona te está queriendo condenar, simplemente tú déjalo de hacer. No te preocupes si esa persona va con una mala intención. ¿Sí entiendes? Tú debes de entender si lo que está diciendo esa persona es lo que el Señor dice, es así. Y debes de mejorar. Debo de mejorar. Pero el que quiere estar practicando el pecado, toma estos versículos para decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero ¿a qué se refiere esto nuestro Señor Jesucristo? Estos hombres venían y ellos mismos quebrantaban la ley. Ellos mismos tenían o estaban practicando pecados, pero vienen y presentan a esta mujer, dice la palabra que para tentarle, en el versículo 6 dice, maestro, decían, tentándole. ¿Sí estás aquí? Para poder acusarle. Entonces la intención de ellos era muy diferente que a la que cuando alguien que te ama te dice, mira, hermano, hermana, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque la palabra nos enseña que como hermanos nos exhortemos cada día, ¿sí entiendes? Para que haya ese amor en cada uno de nosotros más, esa firmeza, ese deseo de servir al Señor. Pero tú escuchas algo de lo que tú estás practicando que se habla de ese tema, ya te sientes muy ofendido, ofendida. El cristiano y luego se ofende porque, no, pues habló de este tema y él sabía que yo ando renqueando de ese lado. ¿Sí están aquí, hermanos? No debe de ser así. Con gusto, si el Señor dice no lo hagas, 1000 veces si me lo dice no me cansaré. ¿Sí estás aquí? Pero lo escuchen una vez, otra vez me va a decir, pues cambia para que no te lo digan. ¿Sí entiendes? Tú le dices a tu hijo, no hagas esto, mi hijo. Mañana le vuelves a decir 3, 4, 10 veces y ya dice, ya me lo dijiste 10 veces, pero no lo has dejado de hacer. Te lo diré 11, 20, 30 veces. ¿Sí estás aquí? O tú te vas a cansar de repetirle a tu hijo que deje de hacer aquel mal. Ahora, gracias al Señor que en su misericordia nos lo sigue repitiendo. Y no le acabamos su paciencia y de una vez nos ejecuta. ¿Sí estás aquí? Entonces no nos deberíamos de quejar, antes bien, gracias Señor, gracias porque me lo recuerdas. Porque entonces haces como tus hijos berrinchudos que les dices una vez y ya lo sé, no me digas. ¿Cómo? Esa es la excusa, creyendo que con eso serán liberados. Pero el mal está ahí, el mal está en el corazón. Entonces nunca tomes versículos de la Biblia para excusarte, para decir que nadie te puede corregir o nadie te puede decir nada. Al contrario, no, pues todos somos pecadores. Sí, pero Jesús dijo que Él vino a llamarlos para que vivan igual. No, para que se arrepientan, para que se conviertan, para que dejen de ser aquellas personas que han sido por tanto tiempo. ¿Sí entiendes? Para eso nos llamó el Señor, para que dejemos de practicar el pecado. Mira, abre tu Biblia en la primera carta de Corintios. Aunque nuestro Señor habla al hombre una y otra vez, en el capítulo 5 de la primera carta de Corintios, aunque nuestro Señor nos habla una y otra vez, el hombre tristemente está obstinado en seguir practicando el mal y justificarse. Pues ¿para qué me dicen? Pues ni que ellos fueran tan santos, pues ni que ellos fueran quién sabe qué. ¿Cómo habla esta persona? ¿Con humildad? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Nunca han escuchado eso? Pues me está corrigiendo como si él fuera muy santito o ella. Si yo lo he mirado, yo la he mirado. No es para que compitamos, la palabra no es para eso, es para que nos corrija. Si yo estoy mal, estoy mal. Así me lo diga cualquier persona.
si no está correcto lo que estoy practicando, no es correcto. ¿Sí estás aquí? Más bien reconocer, sí, Señor, te necesito más de ti. Ayúdame a mejorar. Pero es triste, el pecador pone siempre una barrera, un obstáculo para que no reciba él la palabra que le va a ser de bendición, de ayuda, de liberación. ¿Sí entiendes? Capítulo 5 lo tienes. Dice, versículo 9, no les dije el versículo, ¿verdad? Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario, ¿qué, hermano? Salir del mundo. Cuando él está diciendo, piensa bien lo que está diciendo. El 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, si personas están practicando o son fornicarios, o seguimos leyendo en el 10 que decía a los ávaros, a los ladrones, a los idólatras, dice, en tal caso tendríamos que salir de este mundo. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos así está la gente arrastrada por el príncipe de este mundo, practicando una cosa u otra. El que no es ávaro, es fornicario, adúltero. Todos de una manera o de otra están practicando el pecado, como veníamos nosotros así. ¿Sí estás aquí? Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Dice, porque en tal caso tendrías que salir de este mundo. Pero en el 11 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Que ninguno que llamándose hermano o cristiano fuere ¿qué? O sea, si uno que es fornicario y él dice que es cristiano, no te juntes con él, dice. O si es avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún. ¿Sí entiendes qué es eso? ¿Sí están aquí, hermano? Y no vayas a decir, hermano, pues yo miro que a veces platican con aquel que cogea de esta manera. Pues cuidado, porque qué tal que se separen de ti también porque practicas otra cosita. ¿Sí estás aquí? Entonces, esto es para que entendamos la diferencia. Cuando una persona quiere, hermano, reconoce, hizo mal, la palabra, acuérdate, la verdad hará libre a la persona. Pero no vamos a tomar versículos de la Biblia para excusarnos. No, pues nadie me puede condenar porque todos pecan de una manera u otra. Nadie puede decirme algo, ni corregirme, ni nada, porque ellos también hacen esto o aquello. No se trata de eso. La persona que quiere cambiar, que quiere servir al Señor, quien le recuerde aquella palabra, con gusto la va a recibir. ¿Sí entiendes? Con gusto, porque es para su salvación, su fortaleza, su liberación. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están ¿dónde? Los que no son cristianos. ¿Qué razón yo tengo de estar hablando de esa gente? Pues antes así hacíamos de una manera u otra. ¿Sí entiendes? Cuando Dios nos llamó, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llamó, fue para que nos arrepintamos. Y si tú vas a hablar de estas personas o hablar con ellas, va a ser para que les evangelices y estas personas puedan venir al arrepentimiento. ¿Sí estás aquí? Ese es el propósito, no para que hables de ellos juzgándolos o hablando de que ellos practican esto o lo otro. Ellos no tienen la justicia de Dios. Ellos no tienen el temor del Señor. ¿Sí estás aquí? El cristiano ya no puede vivir como aquellas personas, porque dice su palabra que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. ¿Sí estás aquí?
No teníamos una ley, no teníamos una regla. Pero el cristiano ahora ya tiene una ley, tiene una regla. ¿Y qué tiene que hablar de aquellos que no tienen ley y regla? ¿Cómo tú estás pidiendo que el del mundo sea, no sé, más comprensivo, más misericordioso, más esto o aquello? ¿Cómo tú pides tales cosas de esta gente? ¿No deberíamos de ser nosotros los que deberíamos de mejorar? ¿Estás aquí, hermano, hermana? Porque ellos no tienen ley. No tienen una justicia, no tienen algo que les rige. Pero nosotros como cristianos sí, porque en la oración del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Entonces Él debe de reinar en nuestras vidas. Debemos de dejar que Él reine en nosotros. Entonces nosotros sí tenemos un rey, tenemos un padre. Pero los del mundo, por eso dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes? ¿Sí están aquí, hermano? No me abandonen. ¿A quiénes juzgamos nosotros? ¿Quiénes son ellos? A nosotros mismos, ¿verdad? A los cristianos. Con los del mundo no platiques de ellos, no digas nada de ellos. Pero es que son hipócritas, no digas nada de ellos. Ellos no tienen una regla. Hipócritas somos nosotros y teniendo una regla y decimos, no, así debe de ser, y hacemos otra cosa. Pero ellos hacen como quieren. ¿Sí entiendes? Nosotros somos los que debemos de mejorar, corregirnos. Tenemos un Padre, tenemos un Dios. Si Él en su misericordia nos alcanzó, nos llamó, es para que nos arrepintamos, para que no vivamos de la misma manera. ¿Sí entiendes? Dice el 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí entiendes? Dios juzgará a los que están fuera. No te preocupes por ellos. No, es que el del trabajo es bien hipócrita, el del trabajo es bien malvado, es bien quién sabe qué. ¿Qué más? ¿Qué más es el de tu trabajo? Porque yo escucho que se quejan. ¿Sí estás aquí? Déjalos. Ora al Señor por ellos. Sé ejemplo para que sean llamados al arrepentimiento. Porque de qué manera tú vas a estar diciendo algo de ellos. Dios los juzgará al final. Pero entre nosotros, hermano, no practiques esto. Oh, ¿por qué a mí me dices, por qué me juzgas, por qué me criticas? No, eso es lo que deberíamos de hacer unos con otros, para ayudarnos, para mejorar. Que el que lo haga de mala manera, hermano, de mala intención, no te preocupes. El Señor sabe las cosas. Si estás aquí. Pero si todos nos exhortáramos unos a otros al amor y a las buenas obras, la iglesia fuera diferente. Pero muchas veces yo sé que muchos, no le digo porque pues yo también practico lo otro. ¿Sí entiendes? Y por no mejorar, porque si tú mejoraras y te forzaras, con libertad tú pudieras decir. Pero la conciencia no te deja en paz porque cuando tú le digas, mira este pie, él te va a decir, pues mírate las manos. Tú también tienes cuántas cosas ahí. ¿Sí entiendes? Pero si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si unos nos exhortáramos, fíjate qué es eso, exhortar es reanimar, decir cobra ánimo, cobra fuerzas, lucha. ¿Sí entiendes? Si nos exhortáramos unos a otros, al amor, a las buenas obras,
hubiera una grande diferencia en la iglesia. Pero no puedes decir nada porque nomás con que poquito ya la generación de cristal se desbarata. ¿Sí están aquí? No puedes decir más porque se destruyen. No debería de ser así. Necesita el cristiano mejorar, dejar de practicar, no excusarse, no poner esa barrera creyendo que le irá bien. Mira, vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 8. ¿Lo tienes, hermano? Dice el versículo 8: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, ¿y esto a quiénes? ¿Sí estás aquí? Cometes el agravio, ¿qué es eso? Dañaste, lastimaste, hiciste un mal al hermano. Y no solo eso, sino defraudáis. ¿A quién defraudas? ¿O cómo puedes tú defraudar a un hermano? ¿Por qué es lo que se espera que seamos como hermanos? ¿No es que hablemos verdad? ¿Que seamos honestos? Cuando hay mentiras, cuando hay engaño, tu hermano esperaba otra cosa de ti. ¿Sí entiendes? Así como Proverbios habla de que el que peca contra mí defrauda su alma. Tu alma esperaba algo mejor de ti mismo, que no la condenaras, que por tus malas obras no fuera ella condenada. Como cristianos, eso es lo que deberíamos esperar unos de los otros. Pero, ¿qué pasa? Y luego dice el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, hermano: y esto erais antes algunos. ¿Sí estás aquí? Jesús nos llamó para el arrepentimiento, para que cambiáramos nuestra conducta, que dejáramos los pecados. Entonces, el cristiano que de veras quiere cambiar, él no le afectará si tú le dices: hermano, yo creo que aquí necesita esforzarse. ¿Sí me entiendes? O cobre ánimo, échele ganas. Cuando tú le exhortas es para que él se fortalezca, para que él siga luchando, que vale la pena. Debes de luchar, debes de trabajar. Es grande la recompensa que nos espera. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí al principio del 11, antes de conocer al Señor, éramos. No puede ser que el cristiano todavía esté practicando estas cosas. Por eso dice el 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermano? Mas ya habéis sido lavados. Y cuando eres lavado es porque esas cosas, esas inmundicias son quitadas. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía el cristiano siga practicando el mal? Y cuando tú le dices o le hablas: hermano, no hagas esto, todavía se emberrincha, se molesta. Déjame, yo sé, yo entiendo. Hay muchos, hay hermanitos, hermanitas que sí te pueden decir: no, tú eres. Y cuando tú les dices: ojo, ¿por qué me juzgas? No te estoy juzgando. Simplemente como cristianos no debemos de hacer esto. ¿Sí entiendes?
Pero es que tú me juzgas. No te juzgo. El que te esté exhortando, el que te esté diciendo que lo que estás practicando no es bueno y te va a llevar a la condenación, no es juzgar. ¿Sí entiendes? Si tú le dices a tu hijo que deje de practicar eso, que porque si no tendrá consecuencias con la policía o algo le va a pasar, él te va a decir que le estás juzgando. Él te puede decir, pero ¿tú lo estás juzgando? ¿Qué es lo que quieres evitar? Que él caiga en las manos del policía. ¿Sí estás aquí? De la misma manera, cuando se te dice, hermano, no practiques esto, esfuérzate, mejora, deja de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque en las leyes espirituales te va a venir un mal. Te va a venir el mal. No vivas como sea. Como cristianos eras esto, lo otro, lo que sea. Pero no debe de ser más así. Cuando Él nos compró, es para que vivamos para Él. Porque muchos dicen ser cristianos y son muy violentos. Se tratan de defender por todo. Y no debe de ser así. Cuando aquí mismo en el 6, mira, vamos a leer desde el versículo 17. ¿Lo tienes? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Si tú de veras eres cristiano, eres un espíritu con el Señor. Deseas hacer la voluntad del Señor. Dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es que, hermano? Si el Señor nos llamó, es para que dejemos el pecado. Y leímos en el 11 que en Él, en el Señor Jesucristo, nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando estamos leyendo aquí en el 19, todo lo que Dios ha hecho, dice, o ignoras, o no sabes, o no entiendes, que como cristiano ya no te perteneces a ti mismo. Como cristiano, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya no nos pertenecemos. Él nos compró, Él nos limpió, Él nos ha santificado. No podemos vivir como sea. Si decimos ser cristiano, hermano, de verdad necesitamos cambiar. Y si nosotros nos molestamos cuando nos dicen, mira esto, debes de mejorar, debes de cambiar, algo no está bien conectado en nuestras vidas. El hombre, por el pecado que está amando, no se quiere acercar a la luz. ¿Sí estás aquí? El hombre no quiere, ¿por qué? No, es que si voy a la iglesia voy a tener que dejar de fornicar, de adulterar, de mentir, voy a tener que dejar. Pues claro. ¿Quieres ir al cielo? ¿No quieres ser condenado? ¿Tú quieres seguir amando el pecado? Sigue así, pero todo trae una consecuencia. Tienes que arrepentirte. Cuando nuestro Señor Jesús llama a los pecadores porque son los que necesitan, cuando llama a los enfermos porque son los que necesitan al médico, es para sanarlos, para cambiarlos, para transformarlos. ¿Sí estás aquí? No para que tomemos eso de ejemplo como, no, pues el Señor ahí andaba con los pecadores. Sí, pero no andaba participando con ellos. Él fue a llamarlos, a enseñarles, a hablarles del reino de los cielos. ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Entonces, ¿quieres verdaderamente
estar un día delante del Señor. Como cristiano debes de ser diferente, debes de mejorar. No importa la edad que tengas. Yo escucho, hermano, no, pues es que como estoy joven, y pues tú sabes, como joven uno le gustan cosas. No. Dios es el mismo para el niño, para el joven, para el anciano. ¿Sí estás aquí? No debe de mentir el niño, no debe de mentir el joven, no debe de mentir el anciano. Es así. No, pero es que con nosotros como jóvenes pues nos gusta. ¿Qué te gusta? ¿El mundo? Ni al niño le debe de gustar, ni al grande, ni al anciano. ¿Sí estás aquí? O hay una ley para los jóvenes. Sí pueden irse de party nomás unos 2 días a la semana y no más. Si se van más, entonces sí ya están pecando. ¿Hay leyes así? No. No debemos hacer ni el más pequeño ni el más grande. Debemos de mejorar. Debemos de cambiar. Dice el versículo 20. Porque habéis sido ¿qué? Comprado. Si tú no eres cristiano, todavía no se ha dado ese pago. Pero si ya lo eres, hermano, ya se pagó por ti. De otra manera no puedes ser cristiano. Si Jesús no da ese pago por ti, no puedes ser cristiano. Si el Padre no acepta ese pago que Jesús hizo por ti, no puedes ser cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, entonces no te perteneces más a ti mismo. Necesitas entregarle tu vida al Señor. No puedes vivir como tú quieras. Necesitas vivir para tu Señor. Si no, de verdad ni digas que eres cristiano. De verdad. Porque la persona que quiere, hermano, va a buscar, va a desear mejorar. Porque en todos los aspectos le conviene. Cuando leemos aquí que nosotros hemos sido comprados a precio, dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificar. Entonces, con nuestros hechos, con todo nuestro ser, debemos de glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Que se mire que verdaderamente somos cristianos, que se mire que somos diferentes. ¿Sí estás aquí, hermano? No, pero es que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No se está apedreando a nadie. ¿Sí entiendes? No se está apedreando a nadie. Porque lo que ahí se estaba simbolizando es que al tirar ellos la piedra estaban haciendo juicio. Y no se está haciendo juicio. Cuando hay una enseñanza, cuando hay una reprensión, no es juicio. Es muy diferente. Cuando hay una exhortación, no es juicio. Se te está diciendo para que mejores, para que seas librado del juicio entonces. ¿Sí entiendes? Dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí viene, hermano, como he escuchado yo a cristianos, no es que Dios nomás quiere lo de adentro. Dios nomás quiere lo de adentro. Dice ahí así. ¿En qué y qué debemos de glorificar a Dios? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Sí entiendes? Los cuales, o sea, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿son de quién? Entonces pensemos, porque afuera hablan muchas cosas que parecen muy elocuentes, personas que se dicen ser cristianas usadas por el enemigo para engañar a la iglesia. Tú puedes vivir como sea, tú vístete como sea, llénate de tatuajes, haz lo que sea, no pasa nada. Dios mira tu corazón. Claro que Dios mira el corazón que no se ha arrepentido. ¿Sí entiendes? Él lo mira, que ese corazón no se ha convertido.
Importa el cuerpo e importa el espíritu. Los dos son del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces pensemos, hermano, cada vez que escuches algo, una corrección, una disciplina, no lo mires como que se está juzgando o condenando. Si todos nos exhortáramos cada día al amor y a las buenas obras, que es lo que nos dice la palabra, la iglesia fuera diferente. ¿Sí entiendes? Claro que hay muchos que traen pensamientos maliciosos y lo van a hacer con maldad. Pero no te preocupes, mientras lo que dice el Señor es así. No lo cambies. ¿Sí entiendes? Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Pensemos, meditemos y esforcémonos a mejorar. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.